A las 6:30 de la mañana del 2 de junio, alguien derribó la puerta de la casa de Roxana Guzmán con un martillo. Hombres armados con el rostro cubierto entraron por la fuerza a su domicilio en Nanchital, al sur de Veracruz, y se la llevaron mientras su propia familia grababa impotente lo que estaba ocurriendo. Han pasado más de 3 semanas desde aquella madrugada, y esta semana por fin llegaron las detenciones. 6 personas capturadas, entre ellas 4 policías. Sí, escuchaste bien, 4 policías municipales. 4 de los hombres cuyo deber era proteger a la gente de ese municipio están hoy señalados de haber participado en el secuestro de una periodista. Y sin embargo, después de 6 arrestos, después de más de 20 días, hay algo que no ha cambiado, algo que ningún comunicado oficial se atreve a poner al frente. Roxana todavía no ha vuelto a casa. Esa es la noticia detrás de la noticia, y es una de las más oscuras que nos ha tocado contar. Porque, si lees el titular rápido, podrías pensar que es una buena noticia. Hubo capturas, la justicia avanza, el sistema funciona. Y nosotros, desde nuestra redacción, no vamos a negar que detener a presuntos responsables es un paso necesario. Pero te pedimos algo antes de seguir. Te pedimos que mires más allá del titular, que mires el corazón de lo que esta historia revela, porque es algo que debería helarnos la sangre a todos. Entre los señalados de habérsela llevado, hay agentes del Estado, hay uniformados, hay gente que portaba una placa, una patrulla, el monopolio legal de la fuerza en su territorio. Y si los que se supone que deben protegerte son, presuntamente, los mismos que vienen por ti en la madrugada, entonces la pregunta que queda flotando sobre Veracruz, sobre Nanchital, sobre cada persona que vive ahí, es una pregunta que da terror formular en voz alta. ¿A quién llamas cuando los que tocan tu puerta con un martillo son la policía? Vamos a detenernos en ese hueco, porque ahí está todo. Roxana Berenice Guzmán Ramírez no era una figura del crimen, no era una operadora, no era parte de ninguna guerra, era periodista. Directora y fundadora de un medio local llamado Pulso Informativo del Sureste, que codirigía con otro comunicador. Era de esas reporteras de provincia que cubren lo que pasa en su propia comunidad, lo que nadie más cubre, lo que las grandes cadenas nacionales jamás verían. Y aquí viene un detalle que quiero que pienses con mucho cuidado, porque cuando lo entiendes, esta historia cambia de color por completo. En los días previos a que esos hombres derribaran su puerta, ¿sabes de qué estaba escribiendo Roxana? De cosas pequeñas, cotidianas, de una denuncia de vecinos por la venta de huevo en mal estado, y del reclamo de una familia que exigía que el ayuntamiento se hiciera cargo de los gastos médicos por un accidente en el que estuvo involucrada una camioneta oficial. Léelo otra vez. Estaba haciendo periodismo de fiscalización local, estaba mirando de cerca a su propio municipio, y ahora la policía de ese municipio está señalada de habérsela llevado. Si eso no te estremece, no sé qué pueda hacerlo. Y aquí va lo más importante de este video, así que escúchame con toda la atención del mundo. En los próximos minutos vamos a reconstruir lo que pasó, paso a paso, desde aquella madrugada del 2 de junio hasta las detenciones de esta semana. Te vamos a contar el desorden de una investigación que detuvo a personas equivocadas antes de llegar a las correctas. Te vamos a explicar por qué la Fiscalía Federal tuvo que arrebatarle el caso a la estatal y te vamos a poner frente a frente con una realidad que el gobierno preferiría que no conocieras. Que Veracruz es, desde hace años, el lugar más mortífero de toda América Latina para ejercer el periodismo. Pero sobre todo, al final de este video, vamos a volver a ese hueco con el que abrimos, esa ausencia que ninguna detención ha llenado. Te vamos a dar el dato que explica por qué esto sigue pasando, por qué se repite una y otra vez, por qué casi nunca hay justicia. Un número que el Estado mexicano carga como una vergüenza y que jamás vas a ver en un boletín de prensa. Así que quédate hasta el final, no te vayas, porque lo que estas detenciones no resuelven es, en realidad, lo más importante de toda esta historia. Reconstruyamos. La madrugada del 2 de junio, mientras la mayoría de Nanchital dormía, un grupo de sujetos armados llegó al domicilio de Roxana en la colonia 1 de Mayo. No tocaron, no avisaron.
Derribaron la puerta a golpes de martillo, irrumpieron apuntando con armas largas a las personas que estaban adentro y sacaron a la periodista por la fuerza. Todo quedó registrado en un video que después circuló en redes sociales. Un video que es, a la vez, una prueba y una pesadilla. La imagen de una mujer arrancada de su propia casa al amanecer, mientras los suyos solo podían mirar. Ese video paradójicamente terminó siendo clave, porque en él se alcanzaban a ver rostros y se alcanzaban a ver detalles, tatuajes en una mano, que más tarde permitirían a las autoridades empezar a identificar a uno de los presuntos responsables. Pero en ese momento, esa madrugada, lo único que había era el horror y el vacío. Roxana se había ido, y nadie sabía a dónde. Quiero que te detengas un momento e imagines lo que vivió su familia esa mañana. No hace falta inventar nada, basta con ponerse en su lugar. Imagina despertar con el estruendo de una puerta cayéndose. Imagina ver entrar a hombres armados a tu casa. Imagina ver cómo se llevan a tu madre, a tu hermana, a tu hija y no poder hacer absolutamente nada más que grabar, con las manos temblando, con la esperanza desesperada de que esa imagen sirva para algo. Y luego imagina el silencio que vino después. Las horas, los días, las semanas, sin una llamada, sin una pista clara, sin saber si estaba viva, si volvería, si la estaban buscando de verdad. Esa angustia, esa incertidumbre infinita, es una de las formas más crueles del sufrimiento humano, y es exactamente lo que han vivido los seres queridos de Roxana cada uno de estos días. Y mientras ellos vivían eso, ¿qué hacían las autoridades? Aquí es donde la historia se vuelve, además de trágica, indignante. Porque la investigación, en sus primeros pasos, fue un desastre. En los días posteriores a la desaparición, las autoridades detuvieron a 3 personas en Nanchital, pero no a cualquier persona. Detuvieron a 2 trabajadores de petróleos mexicanos y a un trabajador de un colegio de bachilleres de la zona, acusándolos en un primer momento de delitos como ataque a instalaciones públicas y narcomenudeo. Sus familias salieron a gritar que no tenían absolutamente nada que ver con el caso. Y en efecto, poco después, un juez los liberó a los 3, porque la Fiscalía Estatal no logró sostener las imputaciones. Detente a pensar en lo que eso significa. Mientras una periodista estaba desaparecida, mientras cada hora contaba, la investigación se gastó tiempo, recursos y energía deteniendo a personas que un juez terminó dejando libres por falta de pruebas. 3 familias más sumergidas en la angustia, días valiosos perdidos, y la sensación cada vez más fuerte de que las autoridades de Veracruz estaban dando palos de ciego en un caso que no podían o no querían resolver. Esa sensación fue tan grande que ocurrió algo que dice más que 1000 discursos. El 12 de junio, la Fiscalía Federal, a través de su unidad especializada en delitos contra la libertad de expresión, atrajo el caso. Es decir, le quitó la investigación a la Fiscalía Estatal de Veracruz para llevarla ella misma. Y quiero que entiendas el peso de ese gesto, porque no es un trámite burocrático. Cuando la Federación le arrebata un caso a un estado, está enviando un mensaje silencioso pero brutal que no confía en que las autoridades locales puedan o quieran hacer su trabajo. Es un voto de desconfianza institucional en mayúsculas. Es el Estado mexicano reconociendo, sin decirlo con esas palabras, que en Veracruz algo está tan podrido que no se puede dejar el caso en manos locales. Y si esa desconfianza existe desde arriba, imagina la que sienten, desde abajo, los ciudadanos comunes que tienen que convivir todos los días con esas mismas autoridades. Y este es el momento perfecto para pedirte algo, porque si has llegado hasta aquí es porque a ti sí te importa la verdad, a ti sí te importa una mujer que desapareció por hacer su trabajo. Si es así, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Nosotros existimos para esto, para contar las historias que incomodan al poder, para no dejar que casos como el de Roxana se hundan en el olvido, para recordarle a quien manda que alguien está mirando. No vivimos de repetir boletines triunfalistas. Vivimos de hacer las preguntas que otros no hacen. Suscribirte a ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos permite seguir aquí, seguir contando, seguir incomodando. Hazlo ahora y sigamos, porque lo que viene revela la dimensión real de lo que está pasando en Veracruz. Lleguemos entonces a las detenciones de esta semana, las que dieron pie a este video.
Tras más de 20 días de búsqueda, las autoridades capturaron primero, en Coatzacoalcos, a un hombre identificado como José del Carmen N., conocido con el alias de Delta 7, señalado como presunto integrante de un grupo criminal de la zona y como presunto participante en la privación de la libertad de Roxana. Fue precisamente ese video grabado por la familia el que ayudó a identificarlo por su rostro y por los tatuajes de su mano. Después fue detenida una mujer, Karen N., de cuya participación exacta la fiscalía no dio detalles. Y luego vino el golpe que lo cambia todo, el que convierte esta noticia en algo mucho más grave. La detención de 4 policías municipales adscritos al ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste, entre ellos el comandante de la corporación, 4 uniformados. La fiscalía con cautela no precisó de inmediato los delitos exactos ni el grado de participación de cada uno, y todos quedaron a disposición de un juez que deberá determinar su situación jurídica porque toda persona se presume inocente hasta que un tribunal diga lo contrario. Pero el solo hecho de que 4 policías estén bajo investigación por el secuestro de una periodista ya es, en sí mismo, una de las señales más alarmantes que un Estado puede dar sobre sí mismo. Y fíjate en un detalle geográfico que lo dice casi todo. El municipio de esos policías, Ixhuatlán del Sureste, está a apenas 7 kilómetros de Nanchital, donde se la llevaron 15 minutos en carretera. Estamos hablando de un entorno pequeño, cercano, donde todos se conocen, donde la policía municipal es parte del tejido cotidiano de la vida. Y ahora imagina lo que es, para la gente de esa región, despertar con esta noticia. Imagina ser un comerciante, una madre de familia, un joven de Nanchital o de Ixhuatlán, y enterarte de que los policías de tu propia zona, los que ves pasar en sus patrullas, los que se supone que cuidan tu calle, están señalados de haber participado en algo así. ¿Cómo vuelves a mirar una patrulla igual? ¿Cómo confías en pedir ayuda? ¿A quién acudes cuando el uniforme que debería darte seguridad es, ahora, motivo de miedo? Esa ruptura, esa pérdida de la confianza más básica, ese descubrir que el lobo podía estar vestido de pastor, es una herida que no se cura con un comunicado y que envenena la vida de comunidades enteras durante años. Piensa en algo tan simple como esto. Imagina a una mujer de Nanchital que una noche escucha ruidos extraños afuera de su casa. Pasos. Un vehículo que se detiene. Antes, su primer impulso habría sido llamar a la policía. Ahora, después de esta noticia, ese impulso se congela. ¿Y si los que llegan son ellos? ¿Y si pedir ayuda es, justamente, abrir la puerta al peligro? Esa duda, ese segundo de vacilación helada, es lo que el caso de Roxana acaba de sembrar en miles de personas. Una sociedad donde la gente le teme a la policía tanto o más que al delincuente es una sociedad rota por dentro, donde el pacto más básico, el que sostiene la vida en común, se ha hecho pedazos. Y reconstruir esa confianza, una vez que se quiebra así, puede tomar generaciones. Recuerda lo que te prometimos al inicio. Al final de este video va el dato que explica por qué esto se repite, ese número que es la vergüenza del Estado. Pero antes tienes que entender que lo de Roxana no es un caso aislado, no es una tragedia única, un rayo que cayó una vez. Es parte de un patrón, y ese patrón tiene un nombre. Veracruz es el estado más peligroso de México, y según las organizaciones que defienden la libertad de prensa, el más letal de toda América Latina para ejercer el periodismo. Desde el año 2000, en esa entidad han sido asesinados alrededor de 30 periodistas y varios más han desaparecido. No es una estadística lejana. Es una sucesión de nombres, de rostros, de familias rotas. Y lo más escalofriante es que no es historia antigua. Está pasando ahora mismo. En estos mismos 6 meses, mientras buscaban a Roxana, otros 2 periodistas fueron asesinados en Veracruz. El 8 de enero, un reportero de nota policíaca de apenas 28 años, director de un medio digital local, fue baleado en Poza Rica, dejó una hija huérfana. Y el 11 de junio, apenas días después de la desaparición de Roxana, otro reportero policíaco fue asesinado a tiros en esa misma ciudad. Ese hombre, que ante la precariedad económica del gremio se ganaba la vida también manejando un taxi, había denunciado antes hostigamiento por parte de elementos de seguridad. Lo siguieron de madrugada y lo mataron. Y por si la cifra de Veracruz no bastara,
ubícala en un mapa más grande, porque el cuadro completo es todavía más sombrío. México lleva años figurando entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, en listas donde aparece junto a naciones en guerra abierta, no en guerra declarada, no con ejércitos enfrentados en un frente, pero con un goteo constante de reporteros asesinados que coloca al país en la misma conversación que zonas de conflicto. Desde el año 2000, las organizaciones que llevan esta cuenta dolorosa documentan más de 1,5 centenar de comunicadores asesinados en todo el territorio nacional y decenas de desaparecidos. Y un dato se repite en casi todos. La enorme mayoría eran periodistas locales que cubrían política, seguridad o corrupción en sus propias regiones. No es casualidad. Es el precio que se paga en este país por mirar de cerca al poder. Roxana entra en esa cuenta. Entra en esa lista que no debería existir. Y cada nombre que se suma es una derrota para todos nosotros, porque cada uno representa una verdad que alguien prefirió silenciar con violencia antes que permitir que se conociera. Quiero que te detengas y dejes que eso se asiente. 2 periodistas asesinados y una desaparecida, en un solo estado, en medio año. Y uno de los asesinados había denunciado, antes de morir, ser hostigado por la propia seguridad pública. ¿Empiezas a ver el patrón? ¿Empiezas a ver por qué el caso de Roxana, con policías entre los detenidos, no es una anomalía sino la punta de un iceberg mucho más grande y mucho más oscuro? En Veracruz, ejercer el periodismo, sobre todo el periodismo de policíaca, de seguridad, de corrupción, se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas que existen. Y cada periodista que cae, cada uno que desaparece, no es solo una vida arrancada, es un mensaje de terror dirigido a todos los demás. Cállate, no publiques, no investigues, mira para otro lado, o serás el siguiente. Y ese mensaje funciona. Y aquí entra una de las consecuencias más invisibles y más graves de toda esta tragedia. Imagina al reportero de un pueblo del sur de Veracruz que esta mañana se sienta frente a su computadora con una historia entre manos. Una historia sobre el alcalde, o sobre la policía, o sobre algún negocio turbio en su comunidad. Una historia que la gente necesita conocer. Y antes de escribir la primera línea, ese reportero se detiene. Piensa en Roxana, piensa en los 2 colegas asesinados este año, piensa en su propia familia, en sus hijos, en el riesgo. Y entonces quizás borra el documento, o suaviza la nota hasta dejarla inofensiva, o simplemente decide que esa historia, esa verdad no vale su vida. A eso se le llama autocensura, y es uno de los grandes triunfos del terror, porque no deja cadáveres visibles, no sale en las noticias, pero mata algo igual de importante. Mata el derecho de toda una sociedad a estar informada. Cada vez que un periodista calla por miedo, hay corrupción que no se denuncia, hay abusos que no se conocen, hay poder que queda sin vigilancia. Y los que pierden no son solo los reporteros, somos todos. Eres tú que te quedas sin saber lo que pasa en tu propia comunidad. Y aquí llegamos, por fin, al dato que te prometimos. Ese número que es la vergüenza del Estado mexicano y que explica por qué esta pesadilla se repite sin parar. Presta muchísima atención. La Unidad Especializada de la Fiscalía Federal para los Delitos contra la Libertad de Expresión, esa misma que atrajo el caso de Roxana, abrió entre 2010 y 2024 más de 2.300 investigaciones por agresiones contra periodistas. ¿Sabes cuántas terminaron resueltas? Apenas algo más de 200. Eso significa una impunidad de casi el 85%. Pero espera, porque el dato real es todavía peor. Si contamos únicamente los casos que terminaron en una sentencia condenatoria, en un culpable de verdad tras las rejas, la impunidad llega al 98%, 98 de cada 100. Y en Veracruz, donde alrededor de 30 periodistas han sido asesinados, ¿sabes cuántos de esos casos tienen una sentencia firme, sin amparos, sin apelaciones? 1, un solo caso, de 30. Eso es lo que significa atacar a un periodista en este país, que casi con total seguridad no va a pasarte nada. Ese es el mensaje que el sistema de justicia, con su parálisis, le manda a cada criminal y a cada funcionario corrupto. Mátalos, desaparécelos y nada ocurrirá. Por eso, cuando veas la noticia de las 6 detenciones y sientas que la justicia avanza, recuerda este número. Recuerda que en la inmensa mayoría de los casos no hay detenidos y que cuando los hay,
demasiadas veces terminan saliendo libres por fallas en las investigaciones, por procesos mal armados, por torturas que invalidan las pruebas, mientras los autores intelectuales, los que dieron la orden, casi nunca pisan una cárcel. Las familias de los periodistas asesinados en Veracruz lo saben de memoria. Han enterrado a los suyos y luego han tenido que ver cómo presuntos responsables recuperan la libertad. Viven un doble calvario, primero el crimen y después un sistema de justicia que parece diseñado para fallarles. Por eso las detenciones de esta semana, aunque son un avance real y hay que reconocerlo, no nos pueden hacer bajar la guardia. Porque la historia de Veracruz enseña que entre una detención y una condena firme hay un abismo enorme, y que en ese abismo se han hundido casi todos los casos. Y hay un hallazgo documentado por las propias organizaciones que estudian estos crímenes, que revela hasta dónde llega el horror de este patrón. Cuando investigaron a fondo decenas de asesinatos de periodistas en Veracruz, encontraron que la mayoría de las víctimas no solo fueron asesinadas, muchas fueron antes torturadas, retenidas un tiempo en manos de sus captores, que les arrancaban información antes de matarlas. Encontraron además que la mayoría de los cuerpos fueron dejados a la vista, en la vía pública, no escondidos. Y eso no es casualidad ni descuido, es un método, es un lenguaje. Dejar un cuerpo a la vista es enviar un mensaje a todos los demás, un mensaje que se lee sin necesidad de palabras. Esto le pasa al que habla. Encontraron también algo que casi nadie menciona, que la abrumadora mayoría de los periodistas atacados eran reporteros locales, de provincia, que cubrían política, seguridad y corrupción en sus propias comunidades. Exactamente el perfil de Roxana. No los grandes nombres de la televisión nacional, protegidos por la visibilidad y por los reflectores. Los otros, los de a pie. Los que trabajan solos, con pocos recursos, en pueblos donde el poder local no tiene contrapeso y donde nadie de fuera va a venir a preguntar si les pasa algo. Esos son los que más mueren. Esos son los más vulnerables. Y esa vulnerabilidad no es un accidente. Es el resultado de un Estado que los dejó solos frente al peligro. Hay otra capa que no podemos ignorar, porque ayuda a entender el entorno en el que ocurrió todo esto. La región donde se la llevaron, el sur de Veracruz, no es una zona cualquiera. Es una región petrolera, con presencia de grupos del crimen organizado que durante años han hecho del robo de combustible, la extorsión y el control territorial su forma de vida. Es un ecosistema donde, con demasiada frecuencia, las fronteras entre el crimen y la autoridad se vuelven borrosas, donde policías y delincuentes a veces parecen moverse en los mismos círculos. Y en un entorno así, una periodista que mira de cerca al poder local, que pregunta por una camioneta oficial, que le da voz a los vecinos que se quejan, se convierte en una molestia, en un estorbo, en un riesgo para quienes prefieren operar en la oscuridad. No estamos afirmando móviles que las autoridades no hayan probado, y hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero habría que preguntarse, y es legítimo preguntárselo, qué tan incómoda se había vuelto la mirada de Roxana, y para quién. Y conviene detenerse en lo que de verdad se pierde cuando se silencia a una reportera como ella, porque es mucho más de lo que parece. Cuando matan o desaparecen a un periodista local, no solo se apaga una voz, se apaga una mirada. Esas denuncias que Roxana publicaba, esas preguntas incómodas sobre el ayuntamiento, sobre una camioneta oficial, sobre los reclamos de los vecinos, eran el único contrapeso que esa comunidad tenía frente a su propio poder. Sin ella, ¿quién va a mirar? ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a contar lo que de verdad pasa en Nanchital, en Ixhuatlán, en esos municipios que jamás salen en las noticias nacionales? Y hay un detalle todavía más perturbador, documentado en otros casos de periodistas asesinados en esa entidad. Muchas veces después del crimen, su trabajo desaparece también. Las páginas donde publicaban se borran. Los archivos se pierden. Las familias, por miedo, dejan de guardar lo que el periodista escribió, de modo que no solo matan al mensajero, borran el mensaje, apagan la voz y luego apagan el eco, y así poco a poco comunidades enteras se van quedando a oscuras sin nadie que ilumine lo que el poder prefiere mantener en las sombras. Esa oscuridad impuesta a la fuerza es quizás la victoria más profunda y más peligrosa de quienes atacan a la prensa. Y quiero que pensemos,
con todo el respeto y toda la gravedad que merece, en lo que de verdad está en juego en esa ausencia que no se ha llenado. Porque hay que decirlo con honestidad, aunque duela. A más de 3 semanas la localización de Roxana no ha sido confirmada oficialmente y han circulado versiones que las autoridades no han ratificado y que nosotros no vamos a dar por ciertas sobre el peor de los desenlaces. Hubo incluso diligencias de búsqueda en un rancho de la zona. Nosotros no vamos a especular sobre algo tan grave y tan doloroso sin certezas, porque hacerlo sería una falta de respeto a ella y a su familia. Lo que sí podemos decir, lo que sí es justo exigir, es la verdad. La familia de Roxana tiene derecho a saber. Sus colegas tienen derecho a saber. La sociedad entera tiene derecho a saber qué le pasó a una mujer que solo estaba haciendo su trabajo. Y mientras esa verdad no llegue, mientras esa pregunta siga abierta, ninguna fotografía de detenidos puede cerrar esta historia. Quiero cerrar pidiéndote que mires este caso con los 2 ojos a la vez. Con un ojo, reconoce el avance. 6 detenciones, la Fiscalía Federal involucrada, un caso que al menos dejó de estar en el silencio total. Eso es real. Y se lo debemos en buena parte a la presión incansable de la familia, de los colegas y de las organizaciones que no dejaron que el caso se olvidara. Pero con el otro ojo, el que de verdad importa, no apartes la mirada de lo que esta historia revela, que en Veracruz se mata y se desaparece a quienes informan, que entre los señalados de llevarse a una periodista hay policías, que la fiscalía local tuvo que ser desplazada por su propia ineficacia, que la impunidad ronda el 98% y que, después de todo, una mujer sigue sin volver a su casa. Si nos quedamos solo con el aplauso por las detenciones y olvidamos todo lo demás, entonces el próximo nombre, el próximo rostro, la próxima familia rota está apenas a la vuelta de la esquina. La memoria y la exigencia de justicia son lo único que puede romper este ciclo de horror. Así que te dejamos con la pregunta abierta, la que de verdad queremos que pienses y que respondas. Si los señalados de secuestrar a una periodista incluyen a los policías que debían protegerla, y si aún así, después de 6 detenciones, ella sigue sin aparecer, ¿qué significa de verdad la justicia en un lugar así? ¿Crees que estas detenciones van a terminar en una condena? ¿O crees que se sumarán a la inmensa lista de casos que quedaron impunes? Y, sobre todo, ¿qué hace falta para que en este país dejen de matar al mensajero? No tenemos una respuesta sencilla y desconfía de quien te la dé. Pero tú sí tienes una voz y aquí sí importa. Bájate a los comentarios y escribe el nombre de Roxana Guzmán para que no se pierda, para que no sea un número más. Comparte este video con quien solo leyó el titular y pensó que el caso estaba resuelto, porque esa persona también merece entender lo que de verdad está en juego. Y suscríbete, activa la campana, porque mientras haya periodistas a los que se silencia y verdades que alguien quiere enterrar, nosotros vamos a seguir aquí, diciendo en voz alta lo que otros callan, caiga quien caiga. Porque el día en que todos nos quedemos callados, habrán ganado ellos. Y eso no va a pasar mientras este canal exista. Nos vemos en el próximo.